En Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En este libro se refiere o trata el liderazgo, hace referencia al liderazgo de Esdras en Israel como líder que se encarga de promover y dirigir la restauración de Jerusalén como capital de la nación, del pueblo, y el retorno de los judíos de la cautividad, donde estaban en Persia bajo el gobierno de Artajerjes. Este verso nos indica la condición espiritual y anímica de Esdras, la claridad que tenía en todos los temas para organizarse como líder de Israel. Y dice en la versión Reina Valera, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, tenía una clara visión de lo que iba a hacer. Esdras, en la versión internacional, dice: se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. Entonces vemos que para un buen liderazgo de resultados positivos, el estudio, en el caso de los asuntos del Señor, de la ley de Dios, es importantísimo. La dedicación, o sea, cada creyente debe hacer un firme propósito de dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Eso primero tiene que estar en la persona. Esa es una preparación, tener el pensamiento de que me voy a dedicar a estudiar la palabra de Dios a nivel personal, congregacional, es un propósito personal y es una preparación. Es decir, si una persona no hace esta preparación, seguramente no la va a estudiar, no va a aprovechar la bendición de tener la posibilidad de estudiar y conocer la palabra de Dios. Entonces Esdras sabía que tenía que estudiar a conciencia. En esta Dios habla hoy, dice: tenía el firme propósito de estudiar y poner en práctica. O sea, él antes de ponerse en el trabajo ya tenía claro lo que iba a hacer y estaba decidido. O sea, era un acto de la voluntad muy firme. Y un líder debe tener eso. Por eso es que el liderazgo de Esdras es tan exitoso, de tan buenos resultados. Porque él tenía claro lo que tenía que hacer. Él tenía claro, primero, que tenía que él disponerse o prepararse. Segundo, estudiar o buscar también al Señor y su palabra. Y dedicarse firmemente a eso, porque así dice: firme propósito de estudiar. Firme propósito de estudiar nos indica que es un propósito que no se va a cambiar conforme a las circunstancias, que independientemente de cuáles sean las circunstancias, el propósito se va a mantener. Luego dice: poner en práctica. Estaba firme el propósito de estudiarlo. Luego, firme el propósito de ponerlo en práctica, es decir, de hacerlo, de practicar la palabra de Dios. Firme propósito porque también pueden surgir obstáculos en este punto. Una persona puede tener el firme propósito, pero puede fallar. Puede tener el firme propósito de poner en práctica, pero en la práctica, cuando ya esté, puede tener problemas o dificultades para hacerlo. El firme propósito hace que no abandone.
Las personas que no tienen un firme propósito ante la primera dificultad del tema al que se dedican, cuando se les presenta la primera dificultad, abandonan. No perseveran, no siguen. En todos los aspectos de la vida, cualquiera que sea el tema, este punto es importante. En cumplir la ley de Dios, igual que con otros temas, tener el firme propósito garantiza de que cuando vengan las dificultades para poner en práctica la ley del Señor, no se va a desmayar, sino que se va a perseverar y se va a insistir y finalmente se va a hacer. Porque si no es así, las dificultades surgen en todos los temas. Y cuando surge en este tema, igual que en los otros, se va a abandonar, o sea, se quita el propósito. Ya no se pone en práctica la palabra de Dios. Y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. O sea, ahí se ve el liderazgo y la decisión de dirigir el proceso. Esdras sabía que con la palabra de Dios bien estudiada, con el firme propósito de ponerla en práctica y con la actividad de enseñarla, se iba a lograr restaurar al pueblo en su lugar, en restaurar al pueblo de Israel en Jerusalén. Una labor grande y difícil, pero también un hombre con gran decisión para abordar el tema. Y por eso él logró lo que logró.